como parte del capítulo 1. No está completo, pero está el texto. Debo comentarles algo. Mi intención era abarcar varios versículos el día de hoy, pero no, solamente vamos a ver un versículo. Vamos a ver el versículo 13 el día de hoy. 13, versículo 13. Y para recordar el contexto, voy a dar lectura desde el versículo, nada más desde el versículo 12. Recordemos que la primera sección es del versículo 1 al versículo 12. Versículo 1 al versículo 12. Esa es la primera sección. Hoy vamos a comenzar una segunda sección. La segunda sección está del versículo 13 hasta el versículo 18. Esa es la segunda sección, pero insisto, solamente vamos a ver un versículo el día de hoy. Entonces, voy a leer del versículo 12 para recordar el contexto inmediato hasta el versículo 18. Y por referencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios y después vamos a orar. Véanlo ahí en sus hojas, por favor, donde dice la tentación explicada. Versículo 12, la palabra de Dios dice así: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Dios bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar. Padre amado, estamos delante de ti. Te agradecemos mucho que nos reúnas el día de hoy. Sabes, Señor, nuestra disposición de conocerte, de adorarte el día de hoy. Queremos rogarte, amado Padre, con humildad, que tú nos bendigas de este tiempo junto al estudiar tu bendita palabra. Tu palabra que es maravillosa, es perfecta, es santa. Señor, ayúdanos a entenderla, Padre, para que nosotros respondamos en adoración a ti, obedeciéndola, Señor. Habla en nuestros corazones esta mañana. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús, el gran pastor de las ovejas. Amén. Tome su lugar, por favor. Para introducirnos en este texto, en este versículo del día de hoy, quisiera que habláramos del contexto en el que se encuentra. Recordemos que la vez anterior que estudiamos el versículo 12, mencionamos que quien nos está hablando es un pastor. Santiago es el pastor principal de la iglesia de Jerusalén, y entonces él está empleando una voz muy particular. Mencionamos aquella vez que la voz de Santiago en los textos previos es como un coach que nos está animando en medio de las pruebas para que nosotros las crucemos, atravesamos esas pruebas, pero de manera exitosa. ¿Sí? Recordemos que cuando nosotros leemos la Biblia, amados hermanos, debemos de leerla con mucha calma, porque es Dios hablando a nosotros. Entonces, cuando usted lea la Biblia, vaya paso, palabra por palabra. Y entonces usted se va a dar cuenta que cuando nosotros entramos al versículo 13, el tono, el ánimo de este pastor al hablarnos es diferente. Ya no es la voz del coach que nos está animando: llega a la meta, llega a la meta porque vas a recibir un premio. Cuando empezamos el versículo 13, el ánimo del texto, el ánimo del autor, de quien nos está hablando, es de una gran sobriedad.
Este pastor aquí nos va a hablar de una advertencia. Lo que tenemos aquí es una gran advertencia. El bloque que tenemos de los versículos 13 al versículo 18 es una advertencia para nosotros. De tal manera que nosotros en este bloque, en estos versículos del 12 al 19, encontramos elementos de una severa advertencia para no abandonar la resistencia en las pruebas. Lo repito, de lo que hablan todos estos versículos 13 al 18 son elementos de una severa advertencia para no abandonar la resistencia en las pruebas. En las pruebas, cuando nosotros enfrentamos pruebas, luchas en la vida, lo más fácil es ceder, querer salir de ahí, buscar alguna otra alternativa, menos a Dios. Y entonces aquí vamos a ver una advertencia. Tiene varios elementos. Como nada más vamos a ver el día de hoy, el versículo 13, vamos a ver solamente un elemento de todas estas advertencias. ¿Y cuál es este elemento? Este primer elemento en esta advertencia. Este primer elemento que tenemos en el versículo 13 es: las tentaciones no se originan en Dios. Las tentaciones no se originan en Dios. Eso es lo que vamos a ver esta mañana y lo vamos a explicar. Y veamos cómo el contexto, a esto se le llama flujo de pensamiento. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, tenemos que entender cuál es el flujo de pensamiento, cómo es que se va desarrollando la idea. Y entonces vean, el versículo 12 dice, bienaventurados. ¿Qué es esa palabra de bienaventurados? Feliz, inmensamente feliz. ¿Y quién es feliz? De acuerdo al versículo 12, el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Ese es el contexto. Y ahora entramos al versículo 13. Y este pastor que quiere capacitarnos, animarnos a que enfrentemos las pruebas de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Ahora viene la sobriedad, una advertencia. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Nos está anticipando: no te salgas, no te salgas, sigue buscando a Dios, pide su sabiduría para poder cruzar esta prueba. No cedas a la tentación y busques otros caminos. ¿Sí? Entonces, en este versículo 13, Santiago nos muestra cómo la prueba se puede tornar de dos maneras. Las pruebas, las luchas que nosotros enfrentemos en esta vida se pueden tornar de dos maneras. Primero, podemos verla como una prueba y recurrir a Dios en busca de ayuda para que perseveremos. Y si nosotros perseveramos, vamos a dar una evidencia que nuestra fe es auténtica. Esa es una posibilidad, una manera. Ver las pruebas como una preciosa oportunidad para que nosotros madure nuestra fe, sea más fuerte, y entonces podemos enfrentar cosas más difíciles, porque así es este mundo. Vivir en este mundo no es sencillo, y dicho sea de paso, necesitamos enseñar a nuestros hijos a vivir en este mundo y decirles: no es fácil vivir, hijito, hijita, no es fácil vivir en este mundo, pero si tú dependes de Dios y buscas a Dios, Él te va a ayudar y tú vas a triunfar en este mundo. ¿Sí? Entonces, primera manera, Santiago nos muestra cómo la prueba se puede tornar de dos maneras. Una es recurriendo a Dios en busca de su ayuda, perseverar, dar evidencia de una fe verdadera, o la otra es verla como una tragedia o como un accidente sin sentido, o como un fracaso por parte de Dios en amarnos y protegernos. Peor aún, culpar y atacar a Dios por ellas, acusándolo de malicia. Eso puede pasar en las pruebas, si nosotros no atendemos lo que dice la palabra de Dios. Acusar a Dios,
poner de manera torpe en el banquillo de los acusados a Dios y decirles, tú estás causando todo esto. Esta segunda postura considera a Dios como demasiado severo y empujando a la persona hacia el pecado para caer en él. Tomar esta segunda postura significa no perseverar y darse por vencido culpando a Dios. Así de grave es esto. Así de grave es esto. En el contexto general de nuestra epístola que estamos estudiando, muestra que si alguien toma este camino, esta segunda postura, en medio de las pruebas, no tiene una fe auténtica. No tiene una fe auténtica. Y no es una fe auténtica porque las tentaciones no se originan en Dios. No se originan en Dios. Vamos a nuestro texto para explicar. Vamos a ir a nuestro texto, versículo 3. La expresión que nadie diga, expresa una prohibición de algo que ya estaba ocurriendo. Algo que ya estaba ocurriendo. Dicho en otras palabras, los receptores originales de esta epístola comenzaron a albergar en su mente duda de la bondad de Dios y empezaron a pensar que Dios era culpable en medio de todo esto. Recordemos el contexto de Santiago, son creyentes, personas que habían manifestado una fe en Dios, en Cristo, pero debido a la persecución habían salido de Palestina. Entonces estaban sufriendo por su fe, habían abandonado sus casas, sus familiares, sus posesiones y estaban tratando de resguardar su vida. Ese es el contexto de nuestra epístola. Personas sufriendo. Pero ya empezaba, en medio de todo esto, estaban albergando, estaba sembrándose en su mente la duda de la bondad de Dios y considerando que Dios era culpable de esa lucha que estaban enfrentando. Ahora, ¿cómo estamos seguros de eso, Andrés? ¿Por qué estás tan seguro de que esto ya estaba generándose en la mente de estas personas? Estamos seguros de ello porque el verbo decir que tenemos ahí en su estructura, y cuando digo estructura, vamos hermanos, es porque el idioma original en que fue escrito el texto, la gramática griega tiene tiempo y modo, así se le llama, tiempo y modo, la gramática griega. Entonces, este verbo decir está en el tiempo presente y de modo imperativo. Entonces, si nosotros identificamos que está en el tiempo presente, es porque es algo que ya estaba sucediendo. Y si consideramos el aspecto imperativo, es que es una orden. ¿Cómo se traduce esto? El tiempo y el modo en el idioma original. ¿Cómo se traduce esto? Es como si Santiago les dijera a los creyentes, dejen de decirlo. Dejen de decirlo. Dejen de decir que Dios es el que los está tentando. Así de enfático es este texto. Dejen de decirlo. ¿Ven cómo cambia el tono del ánimo del autor cuando nos está hablando? Allá es el coach. Y aquí sigue siendo el coach, pero este coach nos está advirtiendo. Y nos está hablando con una gran seriedad. Dejen de decir esto. Dejen de decir que Dios los está tentando. Es muy enfático este texto, versículo 13. La expresión, soy tentado por Dios, que tenemos ahí, se remonta al Antiguo Testamento. Se remonta al Antiguo Testamento. Y si usted observa, usted va a ver que, por ejemplo, ahí donde dice Dios, tiene una A pequeñita. Véalo, por favor, ahí en la hoja que tiene, frente a usted. Mirando así, ¿tienes hoja? ¿Sí? Y en la palabra Dios, donde dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, hay una A pequeñita. ¿Sí la vemos? A eso se le llama, y si nosotros vamos al Kaizen, ustedes van a encontrar ahí otro texto. A eso se le llama referencia cruzada. Tenemos una referencia cruzada en el texto. Y ese texto nos manda o cita Génesis capítulo 22, versículo 1. ¿Por qué? Porque es una referencia ahí. Esto que lo tenemos que hacer cuando nosotros estamos estudiando la Biblia. Recuerden, es trabajo hecho. Es trabajo hecho que nosotros simplemente tomamos, ¿verdad? Entonces,
esta referencia cruzada nos manda, imagínense hasta dónde se remonta. Se remonta hasta el libro de Génesis, el libro de los principios, el primer libro de la Biblia. Hasta allá nos manda esta referencia. A Génesis capítulo 22, versículo 1. Se remonta al Antiguo Testamento. Ahí donde, en Génesis, donde dice que Dios probó a Abraham. Probó a Abraham. ¿Quién es Abraham? Recordemos, es el patriarca de la nación judía. El patriarca de la nación judía. No perdamos de vista esto, hermanos, que los receptores originales de esta epístola eran judíos cristianos que estaban sufriendo por su fe fuera de Palestina. Un judío tiene en alta estima a los patriarcas. Entonces vean los pensamientos acá, vean cómo están los pensamientos. Ellos están sufriendo, están empezando a dudar de Dios. Están pensando que Dios los está metiendo en una tentación, y entonces ahora lo que hacen es decir, Abraham fue probado por Dios, fue tentado por Dios. ¿Ven hasta dónde va ese hilo de pensamiento? Para ellos, esta referencia para ellos tenía mucho sentido. Mucho sentido. Decir, a ver, yo soy cristiano, estoy sufriendo, soy judío cristiano, estoy sufriendo. Dios es el que me está tentando, así como Abraham fue tentado hace muchos años. ¿Sí vemos la conexión? Eso tenía mucho sentido. Y esto ya nos enseña, hermanos. Cuando nosotros cedemos a la tentación, lo segundo que va a pasar es buscar una justificación. Justificación. Estas personas ya estaban empezando a soy tentado, ¿quién está ocasionando esto? Abraham lo tentaron, entonces yo estoy siendo tentado por Dios. ¿Ven? El pensamiento cómo se estaba formando, y por eso Santiago dice, dejen de hacerlo, que nadie diga, soy tentado por Dios, porque no mienta nadie. Aunque la palabra prueba de Génesis 22.1, voy rápido a ese texto para que lo leamos. Génesis 22.1, el texto de Génesis 22.1 dice, aconteció después de estas cosas que probó a Abraham, que Dios probó a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Esta palabra que tenemos aquí de Dios probó, es la misma palabra que nosotros tenemos aquí en Santiago. Ahora, me van a decir, oye Andrés, pero a ver, Génesis se escribió en hebreo, Santiago se escribió en griego. ¿Cómo es posible que estas palabras sean las mismas? Recordemos que hay un gran recurso que fue la Septuaginta, no sé por qué me cuesta, cuando estoy con ustedes, Septuaginta. La Septuaginta fue la traducción del Antiguo Testamento al griego. Entonces, si nosotros vemos esa palabra de Génesis 22.1, es la misma que nosotros tenemos aquí en Santiago, versículo 13. Ahora, aunque la palabra prueba de Génesis 22.1 y tentación que tenemos en el versículo 13 de Santiago es la misma, su significado lo determina el contexto en que se encuentra la palabra. Recuerden, siempre es el contexto. Cuando decimos contexto es qué gira alrededor de esa palabra. ¿Qué gira alrededor de esa palabra? Entonces, en el contexto de Génesis 22, la palabra prueba no fue una tentación. No fue una tentación si nosotros lo leemos con atención. La prueba de ahí de Génesis 22.1 no fue una tentación, sino un examen de parte de Dios del corazón de Abraham de que sacrificara a su hijo Isaac. Eso fue, ahí se ocupó esa palabra. Entonces, no era una tentación, era una prueba. Dios le dio una orden y Dios esperaba que se cumpliera esa orden. Voy a examinar tu corazón. ¿Tienes un corazón obediente o no? ¿Tienes un corazón que crees o no? Y esta es la prueba. ¿Sí lo vemos? Entonces no podemos considerar que fue una tentación. Ellos empezaban a considerar, así como Abraham fue tentado, él fue examinado, probado de una manera distinta. Vemos cómo
que se emplea la misma palabra es diferente del contexto. Debemos ser cuidadosos cuando nosotros leemos la palabra de Dios. En esta primera parte del versículo 13, Santiago está destruyendo este pensamiento, este argumento que intenta culpar a Dios. Esta advertencia que tenemos está destruyendo esos pensamientos que hay en la mente de los receptores de esta epístola, que están considerando a Dios como el causante de la tentación. La segunda parte del versículo 13 contiene una conjunción explicativa, que es el por qué. Aquí viene la explicación. Esto es maravilloso. Dios nos da una indicación y ahora nos dice el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué nadie debe de decir que es tentado por Dios? ¿Por qué nadie sobre la faz de la tierra puede decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? La respuesta es porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Esa es la respuesta. Con esta expresión, Santiago está haciendo una declaración acerca de la absoluta impecabilidad de Dios. Es decir, el hecho de que Dios no puede ser incitado a pecar, porque eso iría en contra de la misma naturaleza de Dios. Lo repito, con esta expresión Santiago está haciendo una declaración acerca de la absoluta impecabilidad de Dios, y esto es el hecho de que Dios no puede ser incitado a pecar, porque eso iría en contra de la misma naturaleza de Dios. Un Dios absolutamente santo no puede ser tentado a hacer lo que es contrario a su naturaleza. Es imposible. Es imposible. Una nota que nos sirve para meditar en este atributo de Dios. La impecabilidad de Dios es un atributo de Dios, es una perfección de Dios. Una nota que nos sirve para meditar en este atributo de Dios, lo tomé del libro, y aquí un rápido comercial, el libro Nuestro Extraordinario Dios del pastor John MacArthur. Es un libro de 173 páginas de editorial Portavoz. Hermanos, este libro es un libro que tiene que estar en su biblioteca en su casa. Nuestro Extraordinario Dios. Cómprenlo. No lo dude, compre, es un libro que debe tener en casa, leer con su familia, tenerlo ahí a la mano y verlo. Tiene es un libro muy rico, hermanos, porque primero nos habla de los atributos de Dios y luego nos habla cómo, al entender cómo es Dios, cómo nosotros aplicamos esos atributos en nuestra vida. Es un libro práctico, rico, totalmente recomendable, así que por favor hágase ese libro, Nuestro Extraordinario Dios, del pastor John MacArthur. En este libro, esta nota la tomé de ahí, en este libro, refiriéndose a la santidad de Dios, dice lo siguiente, y cito: la santidad probablemente es el más importante de todos los atributos de Dios. Cuando los ángeles adoran en el cielo, no dicen eterno, 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 ni sabio, 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 tampoco fiel, 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 ni poderoso, poderoso, poderoso. Pero sí dicen, santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, y Isaías, capítulo 6, versículo 3. En su obra clásica, continúa la cita, en su obra clásica, La existencia y los atributos de Dios, Stephen Charnock observa que la santidad de Dios es la corona de todos sus atributos, la vida de todos sus secretos, el fulgor de todas sus acciones. Nada él decreta, nada él realiza, sino lo que es merecedor de dignidad y lo que es propio del honor de este atributo. La santidad es la corona de todos los demás atributos. ¿Cómo puede ser él el que nos incite a pecar? ¿Cómo puede ser él que nos incite a pecar? Fin de la cita. Qué maravilloso es saber, confiar y acudir en medio de las pruebas al Dios que es santo, santo, santo. ¿Cómo no hacer
deleitarnos en Él? ¿Cómo no correr a Él? ¿Cómo no hacerlo? Entendemos por qué Dios a través de Santiago nos dice, dejen de decir que son tentados por Dios. Dejen de decir. Que no se, es más, que ni siquiera empiece ese pensamiento a crecer en su mente. Que no es posible. No es posible. Esto no es posible. Tener una visión del único Dios verdadero, quien es santo, 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 contrasta con la visión de los dioses paganos. ¿Qué reflejan los dioses paganos? Los dioses paganos reflejan debilidades y defectos, ¿no es cierto? Los dioses paganos reflejan debilidades y defectos. Por ejemplo, los dioses de la mitología griega y romana son por lo general inmaduros, caprichosos, mezquinos, es decir, tacaños y hasta malvados. No solo cometen pecados abominables, sino que inducen a sus súbditos mortales al pecado y al vicio de todo tipo. Esos son los dioses paganos. Vean las religiones falsas y vean a su Dios. A ver, tú crees en esto, a ver, ¿cómo es tu Dios? Y ustedes van a encontrar ahí defectos, debilidades, defectos. ¿Por qué los dioses paganos son así? Porque son creados por personas que son así. Por eso. Porque los dioses paganos reflejan las debilidades y los defectos de quienes los crearon. Por eso. ¿Cómo puede surgir algo mejor de un pecador? No puede ser. Ahora, habiendo explicado cómo es que Dios no puede ser el autor de la tentación de forma directa o indirecta, o sea, no hay ninguna forma, hablemos de algunas objeciones. Pueden surgir algunas objeciones. Primera objeción. A ver, Andrés, la Biblia refiere en Mateo capítulo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo entendemos esto? Pues estamos diciendo que Dios es santo, 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 y que Él no puede ser el autor de la tentación y del pecado, y entonces nosotros vemos ahí como que vemos que Jesús es llevado para ser tentado por el diablo. ¿Cómo entendemos esto? Si Jesús es Dios, ¿cómo lo entendemos? Recordemos, la Biblia, este libro, nos muestra que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Así lo presenta la palabra de Dios. La tentación que enfrentó Cristo por el diablo cuando fue llevado al desierto fue en su humanidad, no en su divinidad, fue en su humanidad. Eso es sumamente interesante. Por favor, sígame con esto, con este hilo de pensamiento. Esto es sumamente interesante, porque piense por un momento, si Jesús no hubiera enfrentado la tentación, no sería como nosotros. Y si no fuera como nosotros, no podría morir por nosotros y tomar nuestro lugar en la cruz. Así de trascendente es esto. Jesús enfrentó todo lo que nosotros enfrentamos en esta vida, pero Él lo hizo sin pecado. Esa es la gran diferencia. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no servirlo? ¿Cómo no aprender de Él? ¿Cómo no buscar su reino? Si conoces al Cristo de la Biblia, es imposible no hacerlo. Si realmente lo conoces, es imposible no hacerlo. Segunda objeción. Recordemos, estamos viendo, Dios no es el autor del pecado. Él es santo. Él no puede ser quien nos tienta. Segunda objeción. En uno de los pasajes más conocidos de la Biblia que leímos al inicio, que leyó nuestro hermano, es Mateo capítulo 6, versículo 13, que dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal.
Algunos conocen esta porción como el Padre Nuestro, ¿verdad? Nuevamente, tenemos que considerar el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje es la oración. Es un pasaje donde el Señor enseñó a sus discípulos cómo orar. Cómo orar. La idea en esta instrucción es que debemos pedirle a nuestro Padre Celestial que no nos lleve una prueba de nuestra fe, que debido a nuestra inmadurez y debilidad pudiera convertirse en una tentación insoportable hacia el mal. Nos prevenimos. Con esta oración nos anticipamos. Es cuando nosotros estamos orando en la mañana, camino al trabajo, vas manejando el auto, vas en el transporte público, estás orando a Dios. Señor, ayúdame a no pecar en Dios. No quiero avergonzarte a ti, avergonzar a tu evangelio, avergonzar a tu iglesia, avergonzar a mi familia, avergonzar a Cristo. Ayúdame. ¿Sí lo vemos? Entonces, no es que Dios, como dice el texto, no nos metas en tentación. Es una petición donde nos anticipamos para no pecar. Esa es la segunda objeción. Volviendo a Santiago, reafirmando lo que dice este versículo 13 de Santiago que estamos estudiando, el apóstol Pablo presenta una preciosa promesa para nosotros, hermanos. Este texto tiene que estar remarcado en su Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice así, en la Nueva Biblia de las Américas: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no nos permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación, y ahí está la palabra clave, proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir. Así que, amados, Dios ha provisto todo lo necesario para que nosotros crucemos las pruebas, las dificultades con éxito. ¿Por qué no lo hacemos? Porque requiere esfuerzo. Buscar a Dios. Y ahorita vamos a esto. ¿Cómo podemos aplicar este primer elemento de la advertencia de Santiago y la resistencia en las pruebas? ¿Cómo lo podemos hacer? Recuerda, así como las pruebas santas están dispuestas a suscitar lo mejor de nosotros, las tentaciones impías están hechas para sacar lo peor de nosotros. Solo hay dos opciones. 1. Confías en Dios, busca su sabiduría para atravesar y resistir la prueba que estés enfrentando, y si la cruzas exitosamente, va a ser una evidencia de fe auténtica. Esa es una opción. Resistir, acudir a Dios, pedir su sabiduría, cruzarla, y en cuanto la cruzas, versículo 2, eres bienaventurado, inmensamente feliz, porque Dios te da una evidencia de que eres de Él. Esa es una primera opción. Segunda opción, dudas de la bondad de Dios, no lo buscas, no confías y cedes a la tentación, lo cual muestra que tu fe no es auténtica. Si tú dudas de la bondad de Dios, si no buscas a Dios en medio de las pruebas, no confías en Él, no buscas lo que Él ya ha establecido aquí en su palabra, entonces tu fe no es auténtica. Si eliges la segunda opción, debo recordarte lo que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 19, versículo 3, que dice así: la insensatez del hombre
pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. ¿Sí lo vemos ahí? Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. Contra el Señor. Andrés, siendo muy honesto, me cuesta trabajo la opción 1. Me inclino muchas veces más a la opción 2. Me inclino más para los dos. Soy débil, no soy fuerte. Quiero ayudarte. Déjame hablarte de dos personas que estaban enfrentando grandes pruebas, y cómo en medio de estas circunstancias buscaron a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Y tenemos que buscar a Dios con la actitud correcta. ¿Por qué? Porque es que el libro dice que Dios abomina a los orgullosos. Abomina. ¿Qué significa abominar? Significa causarle náuseas. A Dios le causa náuseas una persona orgullosa. Una persona orgullosa la rechaza. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza un orgulloso? Un orgulloso dice, yo no necesito de nada ni de nadie. ¿Y Dios? Menos, ni existe. ¿Cómo Dios va a hacerlo bienaventurado si rechaza a Dios de esa manera? ¿Sí lo vemos? Entonces es muy importante la actitud. Entonces, para ver cómo dos personas, un hombre y una mujer, buscaron a Dios de una manera correcta, le ruego por favor que le dé vuelta a la hoja y vayamos a Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Marcos, Evangelio de Marcos, nada más denle la vuelta a la hoja, ahí lo tiene. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Vean, ¿qué estamos viendo en este texto? Estamos viendo, vamos a ver a dos personas que en medio de sus grandes aflicciones buscaron a Dios. Recuerden, si nosotros buscamos a Jesús de la Biblia, estamos buscando a Dios, porque Jesús es Dios. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver en esta narración cómo se busca de una manera correcta a Dios. ¿Sí? Vamos a ver, dice, cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Rápidamente, el contexto de este pasaje. El contexto. Jesús había calmado la tempestad. Le había ordenado al viento, detente. Porque estaban en una barca y los discípulos que estaban ahí en la barca lo van a despertar. Jesús está durmiendo y lo van a despertar. Le dice, Señor, ¿no ves que perecemos? Y entonces Jesús le dice al viento, detente. Y el viento se detiene. En ese milagro, lo que hizo Jesús es demostrar su autoridad sobre todo lo que él creó. Ahora, después, demuestra su autoridad, avanzan, llegan a tierra. Imagínate, tú estás en la barca, después de ese momento en el que viste de cerca la muerte, pero viste cómo Jesús es poderoso y calmó la tempestad. Lo que quieres es llegar a tierra firme y descansar, ¿no es cierto? Pero, oh sorpresa, llegan a tierra y entonces le sale al encuentro una persona que estaba endemoniada. Tenía 2000 demonios esta persona. No ha terminado. Para ellos no ha terminado esa tempestad. La tempestad que enfrentaron en el mar, ahora lo están enfrentando en tierra con un endemoniado que nadie controlaba y rompía cadenas, lo amarraban con cadenas y él las rompía porque había una legión en ese hombre. Y entonces Jesús demuestra su autoridad ahora sobre los espíritus inmundos y libera a este hombre. Y entonces, después de todo esto, ahora entramos a este texto, versículo 21. Cuando Jesús pasó otra vez a la barca al otro lado, se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Las noticias están avanzando.
Hay personas que están siendo sanadas, liberadas. Claro que quieren ver a Jesús. Quieren ver a Jesús. Y entonces, versículo 22. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. La pausa. Oficial de la sinagoga. Recordemos, para que hubiera una sinagoga tenía que haber 8 cabezas de familia en el lugar, judíos, para que ahí se estableciera una sinagoga. Este hombre, Jairo, era un oficial de la sinagoga. Brindaba administración, servicio en medio de la sinagoga. No era cualquier, vamos a decirlo así, hijo de vecino. ¿Sí? Era una persona que servía en la sinagoga. Jairo, un oficial. Un oficial. Al ver a Jesús, se postró a sus pies. Se postró a sus pies. Yo me imagino a Jairo en el piso, abrazando los pies de Jesús. Tirado en el piso, abrazando fuertemente los pies de Jesús. ¿Sabe? Esa es la imagen. Y le rogaba con insistencia. Mi hijita está al borde de la muerte. Te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella, para que sane y viva. Esa es la petición de Jairo. Esa es la aflicción que estaba enfrentando. Su hija estaba a punto de morir. A punto de morir. Versículo 24. Jesús fue con él, y una gran multitud lo seguía y oprimía. Muchas personas. Imagínense la escena. Jairo se mete en medio de las personas, se postra, abraza los pies de Jesús. Por favor, sana. Versículo 25. Aquí entra en la escena. Dejamos a Jairo por un momento. Y ahora versículo 25. Había una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años. Esta mujer tenía una hemorragia. ¿Qué había pasado con ella durante estos 12 años? Versículo 26. Había sufrido mucho, a mano de muchos médicos. ¿Le parece conocido esto? Y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Hagamos una pausa aquí. Pensemos en esta mujer. Es una mujer que durante 12 años ha tenido una hemorragia. Cualquier hemorragia pone en riesgo nuestra vida. No es poca cosa una hemorragia. Esta mujer la tenía durante 12 años. Ahora, había perdido todo. No solamente su dinero, sus posesiones, gastándolo en médicos. Había perdido su familia, su esposo, sus hijos, sus familiares, sus vecinos. ¿Entiendes por qué dices eso si el texto no lo dice? Porque la sangre en el contexto judío representaba inmundicia. Cualquiera que tocara sangre de un animal o de una persona tenía que entrar en un proceso de purificación. La vida de esta mujer no era sencilla, nada sencillo. No solamente había perdido la economía, había perdido todo. Nadie se le acercaba. Nadie. Si alguien en algún momento quería darle algo, se lo aventaba. Como si fuera un animal. Versículo 27. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Aclaremos esto. Si era una persona,
estas características, si hay una gran multitud, ¿cómo es que se acercó a Jesús? Había una práctica para las personas que tenían lepra, que tenían alguna enfermedad incurable, tenían el deber para abrirse paso en medio de las personas, anunciar y gritar: ¡Inmundo! ¡Inmundo! Y al decirlo así, las personas abrían paso. Así fue como esta mujer se acercó a Jesús, gritando. Y las personas, ella se acerca entre la multitud y tocó su manto. No fue esto, no fue esto, no fue jalar, no fue eso, no fue jalar su ropa, no fue eso. Dice: tocó su manto, tocó, se acercó, tocó, se acercó lo más que pudo y tocó lo más que pudo. Al instante, la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? ¿Quién ha tocado mi ropa? Pregunta. ¿Jesús no lo sabía? Claro, Él lo sabe todo. Lo que quiere es que salga a flote, en medio de una multitud salga a flote esta mujer, que momentos antes había gritado: inmundo, inmundo, para abrirse paso. Jesús quiere sacarla a flote en medio de toda la multitud, porque esa multitud, muchos de ellos, estaban por curiosidad, pero esta mujer buscó a Dios de la manera correcta, buscó a Jesús de la manera correcta. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y preguntas quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Versículo 33, entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que le había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. La imagen es esta. Esta mujer ahora, ya que sale a flote en medio de la multitud, está en el piso. Sus rodillas, sus pies están en el piso. Y está diciendo: yo era una mujer que durante 12 años padecí de una hemorragia. He perdido todas mis posesiones, mi familia, mis hijos. No tengo dónde vivir. No tengo nada. Y hoy que vi a Jesús, que supe de Jesús, vine a Él y pensé que simplemente tocando su manto, Él me sanaría. Esa es la imagen. Esa es la imagen. Versículo 34. Hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción. Ella se acercó por una necesidad física. Pero resulta que esta expresión habla de cómo Jesús sanó su necesidad espiritual, sus pecados. Qué impresionante es. Qué impresionante. Qué compasión de Jesús por esta mujer. Volvemos ahora a la Jairo. Ya vemos cómo una mujer buscó a Jesús, buscó a Dios en medio de su aflicción. Ahora vamos, versículo 35. Mientras él estaba todavía hablando, vinieron unos enviados de la casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Una pausa.
Recuerda este texto, tengo que advertirte algo. Cuando tú sinceramente, honestamente, con humildad, busques a Dios, van a haber personas que te van a tratar de hacer desistir. Y te van a decir, qué tonto eres. Qué tonto eres creyendo esto. Prepárate para eso, cuando tú buscas a Dios. Porque va a haber alguien que te va a tratar de hacer desistir. Prepárate. Ellos dicen, ya no lo molestes, ya murió tu hija. ¿Ya para qué? ¿Para qué lo haces? ¿Para qué lo molestas? Versículo 36. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. Dicho en otras palabras, tú confiaste en mí, sigue confiando en mí, Jairo. Sigue confiando en mí, no dudes, no dudes, sigue haciéndolo. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Versículo 37. Y no permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Por qué? Porque había personas ahí incrédulas, que le dicen, ¿para qué lo molestas? No, ya no lo molestas, ya se acabó. ¿Cómo Dios le va a mostrar su poder a ese tipo de personas incrédulas? ¿Cómo? Pues por eso nada más llamó a ellos, a Pedro, Jacobo y Juan. Versículo 38, fueron a la casa del oficial de la sinagoga y Jesús vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho. Muy importante esta escena. En el funeral, en el cercano oriente, había incluso personas que se les pagaba para que lloraran en medio de un funeral. ¿Por qué? Porque eso motivaba a otros para que se unieran al dolor. Entonces era un gran alboroto ahí. Y dice, y se lamentaban mucho. Versículo 39, cuando entró les dijo, ¿por qué hacen alboroto y lloran? La niña no ha muerto, sino que está dormida. A ver, ¿estaba muerta o estaba dormida? Jesús ocupa aquí un recurso literario para que ellos entiendan, esta niña no se va a quedar en esta condición. Yo estoy aquí, el dador de la vida. No se va a quedar así. No se va a quedar así. Versículo 40, vean. Y se burlaban de él. Cuando tú busques a Dios, con humildad, con sinceridad, habrá alguien que se burle de ti, que se burle de Cristo. Prepárate para eso. Prepárate. Pero echando fuera a todos, claro, Jesús nos echa, sálganse de aquí, sálganse. Jesús tomó consigo al padre, de la madre, de la niña, y a los que estaban con él. ¿Quiénes estaban con él? Pedro, Jacobo y Juan. 5 testigos de lo que Jesús estaba a punto de hacer. Ahí había 5 testigos. Versículo 41. Tomando a la niña por la mano. Muy importante esto para el pensamiento en el cercano oriente. Tocar a una persona enferma era una inmundicia, como lo mencionamos anteriormente. No se tocaba. Nosotros, en nuestro contexto, cuando alguien está enfermo a veces hasta lo abrazamos, ¿no? No, ahí no era así. Jesús toca a esta niña. Jesús la toca. Tomando a la niña por la mano le dijo, Talita cum, que traducido significa, niña, a ti te digo, levántate. Talita es una palabra, y aquí Jesús está hablando en el idioma arameo. Talita significa cordero joven.
Es un corderito. Jesús está hablando de una manera tierna a esta niña, como cuando tú en la mañana levantas a tus hijos. Le vas a decir, oye, pero yo lo que escucho en la mañana cuando levantan a mis hijos es... Bueno, vamos a pensar que es un sábado. Bueno, vamos a pensar que es un día cuando estuvo enferma, no fue a la escuela, y entonces tú te acercas a tu hija, a tu hijo, y le dices, hijito, levántate. Es así, es así. No pensemos en un día entre semana con la presión de la escuela. Bueno, Jesús aquí le llama de una manera tierna a esta niña, corderita joven, levántate, levántate. Versículo 42, al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. 12 años. Hermanos, esto es diferente para nuestro contexto, pero una niña de 12 años en el contexto bíblico era una niña que estaba ya pensando, estaba casi lista para el matrimonio. La niña de la cual habla el texto era una persona que estaba en peligro de muerte y todo se había acabado para ella. Porque en el contexto judío, en el contexto bíblico, una persona de 12 años ya era una niña que estaba preparándose para el matrimonio. El texto dice 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de esto. ¿Cómo entendemos esto? ¿Es importante que conozcan a Jesús o que no conozcan a Jesús? Recordemos, en el contexto del Evangelio, la explicación de esta expresión de Jesús es porque Él no quiere un reconocimiento temprano como el Mesías. Recordemos que para los judíos lo que querían era ser liberados de la esclavitud del Imperio Romano. No querían ya el Imperio Romano. Entonces, si Jesús los iba a libertar de esa manera, vamos a hacerlo rey. Jesús les dice, no necesito un reconocimiento temprano. ¿Por qué? Porque tengo que ir a la cruz. Tengo que ir a la cruz en obediencia a mi Padre. Tengo que ir a la cruz para morir por los pecados de toda la humanidad. Tengo que ir a la cruz para satisfacer la ira de Dios. Tengo que ir a la cruz para que los pecados de los demás sean perdonados cuando confíen en mí. Tengo que ir a la cruz. Y termina el texto. Y dijo que le dieran de comer a la niña. Piensa en un momento. Tú eres Jairo, tú eres la esposa de Jairo, ves a tu hija revivir, lo menos en lo que piensas es darle de comer. Pero Jesús es compasivo, sabe todo lo que necesitamos. Y Jesús se encargó de decirles, denle de comer. No hagan otra cosa, denle de comer a esta niña. Estuvo días en cama, en peligro de muerte. Murió. ¿Cuántos días tenía sin comer? 2, 3, 4. Jesús sabe lo que necesitaba. Y le dice, denle de comer, prepárenle de comer. Qué compasivo es Jesús. Qué compasivo es nuestro Señor. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús, recordemos, porque Cristo vino a este mundo. Jesús vino a este mundo para morir por nuestros pecados, ser sepultado, muestra de que murió, y Él resucitó al tercer día. Y todo aquel que pone su confianza en Él, Él le da el regalo de la vida eterna, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Qué maravilloso es esto. ¿Cómo no buscar a Dios? ¿Cómo no buscar a Dios? Vamos a orar a nuestro Señor, porque así es que nos busca al Señor, así como lo hemos estudiado esta mañana.